realizó en jornadas médicas el año pasado y la verdad fue una de las mejores de las jornadas. Así que hoy vamos a calificar nuevamente con el 9 o 10 o más la ponencia de ahora, que es multidrogo resistencia. Ella es asociada de nuestra asociación, valga la redundancia, y bueno, ha mostrado su actividad académica y queremos escucharla. Buenas tardes a todos. Como les decía, soy la doctora Ramírez Inocencio, internista infectóloga, y bueno, el día de hoy agradezco a la Sociedad Clínica por la invitación para estar aquí platicando con ustedes sobre un tema que es muy importante a nivel mundial, y es una problemática que, como en aquella ocasión que platiqué de los Clostridium difficile con ustedes, es algo que nos preocupa a todos los hospitales públicos y privados en México y en todos los países del mundo, que se refiere básicamente a la multidrogoresistencia. En este sentido, no sé si alcancen a ver porque creo que la diseñé muy chiquita, pero bueno, quisiera empezar definiéndoles lo que conocemos como resistencia bacteriana. Y básicamente la resistencia se denomina así a la capacidad de sobrevivir en concentraciones de antibiótico que inhiben o matan a otras bacterias de la misma especie. Es decir, la bacteria sobrevive a pesar de que se le esté dando un antibiótico que en teoría es eficaz para la especie que es. Desde que aparecieron los antimicrobianos se consideró que eran una herramienta útil y que finalmente, bueno, íbamos a acabar con las enfermedades infecciosas. Sin embargo, ya desde antes de que surgieran los antibióticos hay mecanismos de resistencia que se han encontrado que ya existían desde antes de la aparición de antibióticos, y es un poco como el reto de sobrevivir, el reto de la supervivencia para nosotros. O sea, finalmente buscamos mecanismos mediante los cuales podemos sobrevivir, y la realidad es que realmente no tenemos muchos nuevos antimicrobianos para decir que este problema se va a resolver prontamente. En esta línea del tiempo ustedes pueden ver que las sulfonamidas aparecieron a partir de 1930. La penicilina se consideró que era el antibiótico que iba a resolver muchos problemas, porque a partir de la Primera Guerra Mundial ya los soldados con gangrena, en los que se utilizó la penicilina, sobrevivían y ya no se morían de sepsis. La penicilina, como ustedes saben, la describió a partir de un hongo. Y en este entonces el Staphylococcus aureus, que era el que mataba a los pacientes de la guerra por necrosis, era sensible en un 100%. Actualmente menos del 10% de los Staphylococcus aureus que estamos tratando son sensibles a penicilina. Este es un parámetro muy importante porque eso nos obliga a utilizar otras familias de antimicrobianos. Y si nos vamos en la línea del tiempo, vemos que más o menos a partir de la década de los 80s aparecieron las cefalosporinas, y tanto la E. coli como la Klebsiella pneumoniae eran sensibles en esa época, y ahora tenemos aislados de mocultivos en España, de acuerdo a esta referencia, del 13 y 16% de sensibilidad, es decir, casi el 80% de las E. coli y Klebsiellas de mocultivos son resistentes. Y lo mismo podemos decir de los aislados de las fluoroquinolonas. Cuando aparecieron, entre los 80 y 90, la cipro era un muy buen antibiótico, de hecho sigue siendo muy buen antibiótico. Sin embargo, ya estamos teniendo una alta tasa de resistencia, y más adelante les voy a explicar por qué estamos teniendo tanta resistencia. Ahora, cuando ustedes observan esta gráfica de 2013 y la observan en 2015 y ven en color rojo la presencia de enterobacterias productoras de carbapenemasas, ya no digamos penicilinas o beta-lactamasas, estamos hablando de bacterias que producen enzimas que destruyen al carbapenémico. Ustedes pueden ver el panorama tan grave. Lo que es en azul es donde no hay resistencia, y lo que es en rojo oscuro es donde hay mayor resistencia. Y en 2 años hay una diferencia muy importante en el color del mapa, y eso habla de que tenemos cada vez más resistencia. Estamos en un mundo globalizado y ya las bacterias viajan en avión, ¿sí? Y entonces el hecho de que ustedes vayan a visitar la India, coman en la India, beban agua de la India, hace que cuando regresen, ¿sí?, traigan ya cepas de bacterias que están colonizando el agua y los alimentos o las carnes de allá, ¿sí?
y las traigan a otros países. Esta es una gráfica de lo que ocurre. Por ejemplo, este primer caso en North Carolina en el año 2000. Para 2003 la misma cepa apareció en Nueva York, de ahí se fue a Israel en 2005 y en 2008 ya estaba en los países europeos, ¿sí? Porque las bacterias viajan con nosotros en el avión y si nos movemos en este mundo globalizado pues va a haber mucha distribución de bacterias. El panorama es grave. En Europa para 2007 se calculaban 400.000 infecciones por bacterias multiresistentes. Ya no digamos solo infecciones, estamos hablando ya de bacterias que no responden a los antibióticos a los que habitualmente deberían responder. Y de estas 25.000 muertes eran atribuibles. Esto es en Europa. Y en Estados Unidos se infectan 2 millones de personas al año por bacterias multiresistentes y mueren al menos 23.000. De tal manera que las bacterias multiresistentes se asocian a una mayor mortalidad, costos del tratamiento y pues evoluciones tórpidas y muchas veces que salen fuera del control. Si nos vamos al panorama de la tuberculosis, también podemos saber que ahí hay lo que se conoce como multidrogoresistencia. Tenemos dos definiciones, una que se llama tuberculosis multiresistente, que es aquella que es resistente a dos fármacos. Si ustedes saben, para tuberculosis no hay nuevos fármacos. En los últimos 100 años hemos tratado siempre con los mismos antibióticos a la tuberculosis. Y los fármacos de primera línea son isoniazida y rifampicina. De tal manera que cuando tenemos resistencia a isoniazida y rifampicina, vamos a llamarle tuberculosis multiresistente. Y cuando tenemos resistencia a isoniazida, rifampicina, a alguna quinolona o algún aminoglicósido, que son de los fármacos que se consideran de segunda línea, ¿sí? A eso le vamos a llamar tuberculosis ultrarresistente. Y este panorama hace que todo lo que se había ganado en el control de tuberculosis con la vacunación, actualmente sea un panorama catastrófico, porque los pacientes que tienen tuberculosis ultrarresistente tienen un pronóstico malo de 46% de mortalidad a 2 años. Y si tuvieran una tuberculosis resistente, un 73% de mortalidad. Independientemente de que tengan VIH o no VIH, los pacientes no se están muriendo de VIH, se mueren de las infecciones oportunistas. ¿De acuerdo? Y en Sudáfrica, bueno, la tuberculosis representa menos del 3% de los casos, pero se lleva un tercio de los recursos asignados a tuberculosis. Es decir, cada vez cuesta más caro tratar estas bacterias. Y la OMS ha informado un aumento de 650% de los casos de tuberculosis multidrogoresistente de 2005 a 2012. O sea, esto es bastante preocupante. Y no les traigo los datos para que nos angustiemos, sino para que nos concienticemos un poco en qué está pasando y por qué, en qué estamos contribuyendo a la resistencia a los antibióticos. Este es un cartel de la OMS donde dice que la causa de las resistencias a los antibióticos es, número 1, el exceso de la prescripción. Los médicos a veces, o el paciente exige antibiótico porque tiene fiebre, o porque tiene dolor faríngeo, o porque tiene una diarrea. A veces hay que dejar que se autolimiten, o hay que tener criterios. El otro problema es que el paciente no concluye el tratamiento. Al paciente le decimos 10 días y a los 2 días se siente mejor y lo interrumpe. Eso es también otro. Por otro lado está la veterinaria. Muchos de nosotros cuando hacemos un cultivo de orina, aunque no hayamos tenido historia de tratamiento antibiótico, podemos tener E. coli ya resistente. ¿Por qué? Porque consumimos productos de pollo o ganado en donde están utilizando los antibióticos para engordar a los animales. Y entonces genera la resistencia en la carne y nosotros lo consumimos. ¿De acuerdo? También influye mucho el bajo control o la ausencia de programas de usos adecuados de antimicrobianos en los hospitales. Definitivamente el lavado de manos sigue siendo la medida más eficaz para evitar la transmisión. Y definitivamente no hay nuevos antibióticos. A la industria farmacéutica no le ha interesado mucho crear nuevos antibióticos. Hay una estrategia ahorita para crear nuevas moléculas, pero en realidad fue hasta que la OMS observó esto, que hubo esta propuesta de crear nuevos antibióticos porque no tenemos nuevas familias.
¿Cómo se propaga entonces la resistencia a los antibióticos? Básicamente a través de la alimentación de ganado o de pollos, granjas de pollos donde utilizan el antibiótico hacia el paciente y entonces el paciente puede ser portador. Y la otra vía pues, es el paciente que tiene una prescripción médica, que llega por un hospital y que existe la transmisión cruzada y finalmente la infección por una bacteria multiresistente. ¿A qué le vamos a llamar bacteria multiresistente? Bacteria multiresistente es aquella que tiene resistencia a 3 o más grupos de antimicrobianos, ¿de acuerdo? Este es el caso del Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿de acuerdo? O presenta un mecanismo de resistencia que le hace resistente a toda la familia. Ahorita les voy a dar un poquito más de detalle. Y el pan resistente es la bacteria resistente a todos. No sé si acá tengan casos, doctora, en la terapia de Acinetobacter baumannii. Sí. ¿Sí? Acinetobacter baumannii es un ejemplo de esto. Stenotrophomonas maltophilia también es uno de estos. Y son bacterias pan resistentes, es decir, no tenemos muchas alternativas para tratarlas. De tal manera que la resistencia representa un grave problema de salud público que es consecuencia del dramático aumento del uso de antibióticos, principalmente. ¿De acuerdo? Y se ha reportado que entre el 30 y el 50% de los antibióticos que prescribimos en el hospital son innecesarios. Desde la profilaxis perioperatoria, hay que recordar que profilaxis es una dosis, máximo 3 dosis, es decir, máximo 24 horas de antibiótico. Cuando prolongamos el tratamiento porque dejamos un drenaje o porque tenemos algún temor, estamos exponiendo al paciente a que desarrolle resistencia, porque al final no le damos un tratamiento, retiramos el drenaje y le quitamos el antibiótico, o le damos un esquema corto. Hay veces que sí se recomienda dar esquema corto a doble dosis para reducir estas resistencias, pero bueno, finalmente el dar un esquema corto e incompleto dificulta o favorece la resistencia. ¿De acuerdo? Esto ya habíamos dicho, nos lleva a mayor días de hospitalización, mortalidad y costos, y finalmente esto hace que cada vez sea más difícil dar un tratamiento empírico, ¿sí? Porque anteriormente uno decía, bueno, viene por una peritonitis, pues vamos a darle ceftriaxona y metro, ¿no? Pero si ya es un paciente que trae una E. coli leve, ya ceftriaxona y metro no le va a funcionar, ¿de acuerdo? Sabemos que existen bacterias multiresistentes y panresistentes. Nuestros gran enemigos son el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Por ser meticilino resistente, no responde a ninguna de los beta-lactámicos, ninguna ceftriaxona, cefepime, nada le va a responder. Este ya requiere de vancomicina. Lo grave es que ya también hay resistencia a vancomicina, y entonces también ya hay Staphylococcus aureus vancomicino resistente. Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas, o las famosas bacterias que forman el grupo escape. El grupo escape son bacterias que son nosocomiales, son multiresistentes y bueno, incluyen al Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y especies de Enterobacter. Hay preocupación por parte de la OMS y se han creado algunas guías internacionales. En esta publicación del 2009 de Clinical Infectious Disease habla de que bichos malos, no hay drogas, no escapar. Se requiere de una actualización, básicamente, para encontrar nuevos antibióticos y nuevas moléculas. Y si ustedes observan acá, cuántas moléculas se han creado en los Estados, se han aprobado en los Estados Unidos por cada quinquenio. Aquí en el 83-87 se aprobaron 16, pero en el 2003-2007 únicamente 4 nuevas moléculas. Entonces la investigación en antimicrobianos es muy limitada, ¿de acuerdo? Enterococcus faecium es la tercera causa de bacteriemia nosocomial en Estados Unidos y aproximadamente el 60% de los aislados de cultivos de estas son resistentes a vancomicina. Las opciones que tenemos con ellos son darle imesolid, atomicina o tigecyclina, con algunas limitaciones por efectos que puedan tener. El Staphylococcus aureus resistente a penicilina produce enfermedad invasiva. En este caso, lo que a veces estamos utilizando son, aparte de la vancomicina, son cefalosporinas, pero ahorita más adelante les voy a explicar. En realidad se requieren nuevos fármacos, una nueva investigación para Staphylococcus aureus. E. coli, Klebsiella, que es la letra K,
La opción que tenemos cuando ya tenemos estas son los carbapenémicos. Sin embargo, ahorita también les voy a decir, ya tenemos bacterias resistentes a carbapenémicos, ¿sí? Y uno de los nuevos carbapenémicos o de los mejores es doripenem, pero a veces no lo hay en México, es difícil encontrar doripenem. En ocasiones lo tenemos. Lo grave es que ya tenemos carbapenemases y ahí entonces hemos tenido que echar la mano de viejos antibióticos. Todos aquellos antibióticos que se dejaron de usar porque pasaron de moda, como el Bactrim, el ácido nalidíxico, la nitrofurantoína, la colistina, las polimixinas, son los que ahorita están siendo de utilidad. ¿Por qué? Porque las bacterias no han hecho o no se acuerdan de la resistencia generada en ellos y son los que nos sacan. Y entonces en terapia intensiva tenemos pacientes con colistin o con Bactrim, ¿sí? Para bacterias de este tipo. ¿De acuerdo? En este urocultivo, que creo que no lo ven muy bien, lo que pretendo hacer es, ustedes ven acá, dice urocultivo, y dice cuenta de unidades formadoras de cannabis, dice 100.000, y dice muy claramente ecolibrio, ¿sí? Pero es muy importante que ustedes cuando revisen el antibiograma, casi siempre les ponen acá, junto con los antibióticos, este acrónimo que es BLEP, beta-lactamasa de espectro extendido. Y acá dice positivo, se los puse como una flecha. Cuando es BLEP, ya no pueden utilizar ninguna de las cefalosporinas, ¿sí? Aquí sí las reportaron como resistentes, pero por ejemplo, hay algunas que la reportan, por ejemplo, piperacilina transfactor la reportan sensible, pero en general, si es BLEP, no responde ninguna cefalosporina. Ya no le den cefalosporinas, nos tenemos que ir por alguna otra alternativa. Y aquí es muy importante trabajar con el laboratorio de microbiología, porque cuando ya estamos teniendo muchos BLEP o muchos resistentes, necesitamos que ellos nos apoyen con el uso de los nuevos antibióticos. Y se fijan acá, reportan tigecyclina y colistina. ¿Sí? Esto ya es un trabajo que se ha hecho en otro hospital, justamente para que no perdamos tiempo el infectólogo en pedir la sensibilidad, porque a veces estos antibióticos son limitados y ya el infectólogo pues tiene que tomar otras decisiones, ¿de acuerdo? Acinetobacter baumannii prácticamente es una pesadilla para las terapias intensivas, tiene un alto riesgo de mortalidad. Los pacientes mueren si no tienen un esquema de antibióticos adecuado, es multiresistente, tenemos pocas opciones. Pseudomonas aeruginosa se ha incrementado de manera global en Estados Unidos la resistencia tanto a quinolonas como a carbapenémicos. En este a lo mejor tenemos nuevas opciones, aquí no se alcanza a ver, pero es un hemocultivo donde es una pseudomonas multiresistente y bueno, están poniendo ya sensibilidad a las nuevas combinaciones de ceftolozano con tazobactam y de esertazidima con avibactam, en este caso que son las alternativas que tenemos para utilizar en estos pacientes con multiresistencia. Y bueno, las especies de Enterobacter, el que sea, el Placae, el que ustedes gusten, cada vez ocasionan más infecciones asociadas a la atención de la salud. Pero un enemigo importante es la Esteatocomona maltophilia. Este también es muy común en la terapia intensiva, tiene muchos mecanismos de resistencia, tiene beta-lactamasas, no permiten la entrada de la membrana externa y tienen bombas de flujo. Por tanto, ni carbapenémicos ni inhibidores de la síntesis de pared van a servir. Por tanto, es resistente a cefalosporinas, carbapenems, aminoglicósidos, macrólidos y algunas quinolonas. ¿De acuerdo? En estos son de los que tenemos pocas opciones. Para entender lo que es la resistencia, necesitamos recordar dónde actúan los antibióticos. Si nosotros recordamos que tenemos antibióticos que actúan a nivel, si esta es la bacteria, hay antibióticos que actúan a nivel de la síntesis de la pared. Hay otros antibióticos que actúan a nivel del DNA. Hay otros que actúan a nivel de los ribosomas, 30S o 50S. Los que forman de hidrato folato a tetrahidrofolato, como es el Bactrim. Pero de manera general, lo que hacen las bacterias es unirse a la pared de la bacteria mediante una proteína unidora de penicilina. Esta es la pared, vamos a decir, esta es la pared de la bacteria, ¿sí? Y la bacteria tiene algunas proteínas donde el antibiótico llega y se une y esta proteína permite la entrada del antibiótico a la bacteria. Otro mecanismo de acción son
son los bombas de flujo, es decir, son como ductos o canales mediante los cuales el antibiótico puede entrar. De tal manera que la bacteria lo que está haciendo es crear resistencias de la siguiente manera. Básicamente lo que hace es crear bombas de flujo, es decir, aunque esté el conducto y el antibiótico quiera entrar, la bacteria lo expulsa, es como una bomba hacia afuera, ¿de acuerdo? Otro mecanismo es la inhibición de la síntesis de la pared a la integración de la proteína mediante la beta-lactamasa. Los antibióticos tienen una estructura que se llama beta-lactámico y la bacteria desarrolló una enzima que destruye el anillo beta-lactámico y entonces el sitio de unión de la proteína no permite que el antibiótico se adhiera, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos los humanos? Creamos los inhibidores de beta-lactamasis y por ejemplo ahí es donde entra cercasillimab